Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Saludos hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta transmisión, como también a través de las redes sociales. Les saluda el hermano Carlos Santizo. Antes de iniciar este devocional, quisiera compartir una historia. Esta historia nos cita de un niño de 7 años de edad que quería saber para qué había nacido. Así que se acerca a su papá y le pregunta por qué cree él que había nacido. El papá le dijo que él y su mamá habían estado orando pidiéndole a Dios un niño. Aquel muchachito no quedó satisfecho a la respuesta de su padre, así que le lanzó otra pregunta, diciéndole: «Papá, ¿eso es todo?». Aquel hombre trató de explicar lo mejor que le pudo a aquel pequeño muchacho, diciéndole que Dios tenía un propósito para cada persona y por lo mismo era la razón de dar la vida. También le explicó que Dios quería usarlo a él, hablando del niño, de gran manera. Pasó el tiempo y resulta ser que un día este niño se subió a un árbol y accidentalmente se cayó y quedó herido de gravedad. Allí en ese lecho gravemente golpeado, todas las personas que iban a verlo creían que este niño no iba a vivir. Pero ¿sabe qué? Dios hizo un milagro y le retornó su salud. Cuando el niño ya se levantó de esa situación, volvió a abordar a su papá diciéndole: «Papá, tú me dijiste que Dios quería usarme, ¿te recuerdas?». El padre le contestó: «Sí, hijito». Y el niño replicó: «Estoy seguro que por eso Dios quiso que yo muriera en ese accidente». En ese momento, enseguida, las lágrimas del papá empezaron a correr sobre las mejillas. La historia termina con una frase que el hijito le dice a su papá: «Papá, yo espero poder hacer aquello para lo cual Dios me devolvió la vida». Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes en este devocional la importancia de servir a Dios. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiobea.org o descargando nuestra aplicación Radio Bea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. Les voy a pedir que busquen en su Biblia la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 1. Y vamos a leer un par de versículos para iniciar. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica diciéndole las siguientes palabras. Versículo 8. «Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada». Verso 9. «Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero». No cabe duda, amados hermanos, que estas dos escrituras nos muestran la dinámica de lo que debería de ser la experiencia de un cristiano cuando llega al Evangelio de Jesucristo. Primero, el Evangelio llega y revoluciona internamente la vida de esa persona, de tal manera que, como lo dice el mismo Pablo, de una vieja manera de vivir pasa a una novedad de vida. Y en esa dinámica encontramos una verdad y una
práctica de vida que es inaludible y es servir al Señor. Los hermanos de Tesalónica habían tenido la experiencia de que Pablo les había hablado del Señor. Ellos se habían convertido. Y ahora Pablo encuentra que en su segundo viaje, pues el evangelio se ha extendido. Y Pablo dice, yo no he venido o no he seguido predicando la palabra porque me he retirado, pero me he dado cuenta que el evangelio siguió predicándose, porque me he dado cuenta de que ahora ustedes son los que se ocupan en servir al Señor de esa manera. Y destaca algo en el verso 9. Yo antes los conocí a ustedes sirviendo a los ídolos, pero ahora que se convirtieron al Señor, estoy viendo y me gozo de cómo están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y amado hermano, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Toda persona que tiene un encuentro personal con el Señor tiene un antes y un después. Nuestras vidas sin Cristo tenían actividades. Nuestras vidas sin Cristo no eran vidas desocupadas. Todos teníamos actividades, todos teníamos trabajos, todos teníamos ocupaciones. Y muchos de nosotros nos metíamos de lleno a trabajar, a invertir tiempo, a invertir esfuerzo, claro está, en áreas que quizás no eran malas, pero no tenían ningún beneficio espiritual. No digamos cuando sí estábamos metidos en actividades que no agradaban al Señor y allí hacíamos el máximo esfuerzo hasta que vino la luz de la palabra del Señor, resplandeció en nuestros corazones y entendimos que no debíamos de estar sirviendo a los ídolos, sirviéndole al mundo. Ahora estábamos en otro escenario, un escenario donde está el Dios verdadero. Y resulta ser que hay una ironía, que muchos en el mundo invertían tiempo, invertían esfuerzo, invertían servicio, pero cuando conocen al Señor no quieren servir al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué hacemos una diferencia? Porque no hemos entendido que servir al Señor es un privilegio. Servir al Señor es una honra. Cuando el cristiano entiende eso, entonces el cristiano responde al llamado del servicio. Jesús dijo, la mies es mucha y los que sirven son pocos. Hay una gran necesidad en la obra del Señor de mano de obra, de recurso humano, pero son pocos los que van y toman ese compromiso. Así que hoy, como primera lección, quiero animarle a usted. Si usted no se ha involucrado en el servicio al Señor, ¿qué está esperando? ¿Está esperando una experiencia extrema como la de este niño que contábamos al inicio, donde él entendió a través de un accidente que su vida tenía un propósito? Pues conozco a muchos que solo de esa manera han entendido que su vida tiene un propósito en Dios, y es hasta que pasan por un accidente extremo es que se dan al Señor. Yo no espero ser así, mi querido hermano. Yo quiero animarle a usted que si todavía usted no se ha involucrado en el servicio al Señor, involucrémonos. Busquemos nuestra congregación local y digámosle al liderazgo, aquí estamos, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudarles? Y déjese ser guiado, déjese ser instruido y verá cómo Dios va a usar su vida. Ahora bien, quiero decirle que el servicio al Señor es muy distinto al servicio que hacemos fuera de Él. Repito, en el mundo también se evoca mucho el servicio. De hecho, la mayoría de empresas o todas las empresas, uno de sus valores que les inculca a sus colaboradores es precisamente el espíritu de servicio. Pero cuando vemos y analizamos ese valor comparado al
a la esencia del servicio que en la Biblia encontramos, vamos a ver grandes distancias. Y es por eso que no solo se trata de servir, también se trata de cómo estamos sirviendo. Y quiero detenerme allí porque el Señor ha puesto en mi corazón hacer un llamado, un doble llamado. Primero, a aquel que no está involucrado en el servicio al Señor, el llamado es ¿qué está esperando? Dios lo está llamando a que se involucre. Pero también el segundo llamado es para aquellos que están involucrados en la obra del Señor. Una pregunta es, una buena pregunta diría yo, ¿cómo estamos sirviendo? Y sobre esa pregunta quiero trabajar la siguiente idea para tomar un aprendizaje en este devocional. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo número 2, y vamos a ir estudiando algunos detalles de un mensaje que aquí vamos a encontrar que nos va a confrontar sobre el cómo estamos sirviendo al Señor. Capítulo 2 de el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Cita la escritura de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto. Hagamos una pausa y quiero que note 2 cosas importantes. Número 1, se le está escribiendo una carta a la iglesia. Y es que el Señor siempre tiene algo que hablarle a la iglesia. En el contexto se habla de una iglesia con nombre propio, la iglesia de Éfeso. No es que existieran varias iglesias, no está hablando de varias iglesias, sino está hablando de diferentes épocas y diferentes lugares de una misma iglesia. Pero note que este mensaje no es para los de afuera, este mensaje es para los de adentro. La segunda cosa que quiero hacerle notar es que quien está hablando y está escribiendo, el que está dirigiendo un mensaje, no es Juan, sino es Jesucristo. La frase, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Déjeme explicarle quién es ese que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En el capítulo anterior, Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 2, dice, y me volví, este es Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, escuche, a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego da una serie de características, pero observe lo que dice al final, cita esto, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estoy leyendo el capítulo 1 de Apocalipsis. Aquí nos damos cuenta de 2 cosas, que se habla de los 7 candeleros. Estos 7 candeleros representan las 7 iglesias a la cual se le va a dirigir un mensaje. Y repito, no es que existan 7 iglesias, son 7 épocas con 7 lugares distintos de una misma iglesia. Pero el que está involucrado en medio de los 7 candeleros es el Hijo del Hombre. Ese es un título que solo ha recibido una persona, Jesucristo. Así que quiero hacerle notar que es Jesús el que está interviniendo en este mensaje que se le va a dar a la iglesia. Hoy, si usted forma parte de la iglesia de Cristo, el Señor tiene algo que hablarnos a nosotros. Prosiguiendo entonces en Apocalipsis capítulo número 2,
dice el siguiente verso, el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Otras versiones dice, yo conozco tus obras y tu arduo servicio y paciencia. Muy bien, detengámonos ahí una vez más. Quiero que usted observe que Jesús, que es el que está en medio de la iglesia, lo primero que le dice, o lo primero que le da, es una alabanza, una felicitación, una gloria que recibe la iglesia. ¿Y cuál es esa alabanza? El Señor felicita a la iglesia por 3 cosas. Número 1, porque es una iglesia que tiene obras. Número 2, tiene una iglesia sí, que trabaja mucho y que tiene paciencia. Pero la segunda cosa es que solo de las 3 cosas que dice, es al servicio o al trabajo que le pone o le antepone un verbo, el verbo calificativo de arduo, tu arduo servicio, tu arduo trabajo. No dice tus arduas obras o tu ardua paciencia, no, está diciendo tu arduo trabajo. Esa palabra arduo es una palabra que denota mucho esfuerzo. Querido hermano, significa que si nosotros calificamos como calificó Cristo a este grupo de hermanos, eran hermanos que servían, pero que su servicio no era cualquier servicio, era un servicio con mucho esfuerzo. Ojalá en este tiempo Dios siga levantando gente con estas características, donde Jesús diga, me encanta ver a mis hijos esforzándose en el servicio al Señor. Siguiendo con la lectura, dice el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Detengámonos acá, porque esta iglesia no solo era una iglesia que tenía características de una iglesia llena de acción, llena de trabajo, sino era una iglesia que teológicamente tenían también contenido. No solo se caracterizaba por su servicio, sino que conocían la verdad de la palabra del Señor. Mire qué iglesia tan equilibrada, llamémoslo así. Porque por un lado servían con grandes esfuerzos, pero también por otro conocían de la verdad, conocían de la palabra. De tal razón es que en la época de ellos se levantaban falsos apóstoles. Y ellos los denunciaban, los descubrían y sabían diferenciar entre quién era falso y quién era verdadero. Bueno, ahí estamos viendo cómo Jesús está abordando a este grupo de hermanos. Sigamos con la lectura. Verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia. Vuelve la paciencia a repetirse. Pero seguido de la paciencia viene, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Muy bien. Note que por segunda vez se destaca el trabajo arduo. Siempre les he dicho, si usted es asiduo oyente de estos devocionales y de los programas de enseñanza de Radio Bea, que existe una ley que se llama la ley de la segunda mención.
Cuando en un texto bíblico aparece repetido 2 veces una palabra es porque es de suma importancia. Así que, hermanos, podemos ver que una de las coronas de esta iglesia y de este grupo de hermanos es que esta iglesia se caracterizaba por su gran esfuerzo en el servicio al Señor. Repito, ojalá Dios levante esta generación de gente comprometida, dispuesta a trabajar con grandes esfuerzos en la obra del Señor. Prosigamos entonces y llegamos a un punto bastante interesante. Luego de haber presentado una alabanza, viene algo que dice: pero tengo contra ti. Esa expresión contra ti significa que ya no va a venir una alabanza, sino que en su lugar viene una amonestación. La iglesia, hermano, vemos entonces aquí una dinámica interesante antes de meternos a la amonestación. Una iglesia y un cristiano necesita, por un lado, motivación, pero otro lado, necesita corrección. Usted como creyente necesita motivación, pero también necesita corrección. Cuando en una congregación, cuando en un círculo cristiano, inclusive cuando en una familia, solo se da la motivación, pero sin corrección, se crece equivocadamente. Estamos cometiendo un error. De igual manera, en un lugar donde solo hay corrección sin motivación, también se está cometiendo un grave error. Y entonces vemos cómo Cristo trata a su iglesia. Por un lado la motiva, pero también la corrige. ¿Cuál es la amonestación? Sigue diciendo el verso. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A ver, 2 cosas aquí. No olvide que estamos hablando sobre cómo debemos de servir al Señor. No solo se trata de servir al Señor, sino de cuidar cómo lo estamos haciendo. En el verso anterior vimos que dice en la alabanza: conozco tu arduo trabajo, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aquí pareciera ser contradictorio que en la amonestación dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, después de revisar y estudiar detenidamente estas 2 expresiones, no es que haya tal contradicción. Aquí lo que hay es un detalle de traducción. En las otras versiones se está eliminando o ya no se incluye en el verso que estuvimos ahí analizando, que sería el versículo número 2, donde se habla de has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Perdón, sería en el verso 3. En otras versiones de la Biblia ya no aparece esa expresión por amor a mi nombre, sino solo se incluye el trabajo arduo. Por alguna razón en la Reina Valera se la incluye, así que esa sería la explicación. Pero en la amonestación, en todas las versiones, aparece la misma idea. Entonces, aquí es donde queremos llegar a la esencia de nuestra reflexión, de nuestro devocional. ¿Cómo se sirve al Señor? Aquí vemos a una iglesia que se esfuerza por el servicio, pero Jesús los amonesta porque su servicio ha dejado de ser un servicio sin
amor. El servicio, a diferencia del servicio que nos enseña el mundo nos anima a servir, pero claro está, detrás de eso hay una conveniencia, hay un sueldo, hay un pago, hay una recompensa. En el servicio, en el Señor también existe un pago y una recompensa, pero esa no es nuestra motivación. Lo que queremos aquí, lo que Jesús demandó, corrigió, amonestó a este grupo de hermanos, es que habían perdido el norte, habían perdido la visión de la esencia del servicio a Dios. Y es que no se puede servir a Dios si no es que con amor. Entonces hay una frase que quiero hacerle mención. Servir sin amor es activismo. Repito esta frase. Servir sin amor es activismo. Hay gente en el mundo que está metido en actividades y le pagan por esas actividades. Y ellos reconocen que lo hacen por la paga, lo hacen, repito, por la conveniencia. ¿Se puede hacer eso en el mundo? Por supuesto que sí, hasta no es malo. Pero cuando se trata de servicio en la obra de Dios, no fluye de esa manera. Dios no está buscando activismo, aunque el activismo se ha metido en la iglesia de Cristo. Y Éfeso es la prueba del mismo. Una iglesia que se esforzaba mucho en el trabajo, en el servicio, pero no tenían amor. De tal manera que al final solo tenían actividades, activismo, y eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Escuche lo que el Evangelio de San Juan dice en el verso 35 del capítulo número 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Aquí el que está hablando es Jesucristo. Y está diciendo, les voy a dar la señal de quién o de quiénes son verdaderamente los discípulos o mis discípulos o los discípulos de Jesucristo. Y dice, si tuviereis amor los unos con los otros. ¡Wow! Jesús no nos está diciendo, los verdaderos discípulos son aquellos que saben la palabra. Los verdaderos discípulos son aquellos que hacen obras y sirven. No, Jesús lo dijo. Los verdaderos discípulos son aquellos que se aman los unos a los otros. El Señor está dejando un estándar, una señal clara, donde lo primero que el Señor espera de su gente es que haya amor. De tal manera que tiene sentido que un servicio debe de ir acompañado, fundamentado, basado en el amor. Otro verso más. Juan, solo que ahora en su primera epístola, capítulo número 5, versos 2 y 3, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Note, si usted dice que ama a Dios, tiene que amar a su hermano. Vuelve a aparecer el amor. Sigue diciendo, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Está claro, ¿verdad, hermanos? Vemos aquí que Juan nos vuelve a recordar que la esencia de la vida de un creyente es el amor a Dios y el amor a su prójimo. Santiago,
el apóstol escribe en su epístola capítulo 1, versos 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le sirven, a los que predican, a los que le aman, dice. Entonces, vemos acá con claridad que la base del servicio, el fundamento del servicio para Dios, no se basa en sí en la actividad, en el esfuerzo, sino se basa en el amor al Señor. Por eso, cuando uno decide renunciar al servicio al Señor, va intrínseco, teológicamente hablando, que aquel que ya no sirve es porque algo pasó en su amor con el Señor. Pero si se sigue amando al Señor, el servicio seguirá en el enfoque correcto y en la actividad correcta. ¿Dice amén a eso? Así que, hermanos amados, debemos de revisar si no estamos cayendo en un activismo para el Señor. Debemos de revisar si tenemos el motivo correcto, que es sirvo a Dios porque le amo. Ojalá que así sea. Retomemos el pasaje de Apocalipsis, por favor, capítulo número 2. Y ahora vamos a ir finalizando, porque la corrección es dura. La alabanza es gloriosa, pero la amonestación también es muy, pero muy confrontativa. Versículo número 5. Ya Jesús amonesta a este grupo de hermanos, a su iglesia, y le dice, yo sé que ustedes sirven, pero no están sirviendo correctamente. ¿Qué diría Dios de su servicio? ¿Qué diría Dios de mi servicio? ¿Recibiría mi servicio una alabanza o una amonestación? Bueno, ahí creo que la palabra nos está llevando a la reflexión, nos está llevando al pensamiento reflexivo, donde uno dice, yo no lo había pensado de esa manera. De eso se trata la palabra. Aquí ya detectamos que este grupo de hermanos sirve, pero ha perdido el enfoque correcto del servicio. Pero el pasaje no se termina ahí. El pasaje continúa. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hay tres cosas acá que quiero que juntos aprendamos. En primer lugar, note qué palabra o qué expresión utiliza Jesús. Recuerda de dónde has caído. Esa palabra me suena mucho en el léxico cristiano evangélico, porque varias veces yo mismo o usted mismo en conversaciones con otras personas, hablando de terceras personas, uno dice, ¿ya has visto a fulanito o fulanita? Ay, sí, fíjate que él está caído. Cuando un cristiano evangélico usa la palabra caído, ¿a qué se está refiriendo? La respuesta es a un cristiano que se ha apartado del camino del Señor, ha abandonado el caminar con el Señor. ¿Cierto, hermanos? Yo espero en este momento que no esté hablando a cristianos caídos. Pero vaya, si usted por alguna razón tiene esa experiencia, hoy estoy seguro que llegó su día de volverse a acercar al Señor. Pero lo que quiero que usted me entienda es que entendemos prácticamente lo que significa estar caído.
alguien que ha muerto en la lucha por algo o por una causa. Alguien que está abatido, decaído, física o moralmente. Y eso puede pasar en el servicio al Señor. Cuando se pierde el amor, cuando se pierde la razón de servir, que es el amor, pues uno se siente decaído y uno se siente abatido. Si usted, hermano amado, se ha sentido en el servicio que está dando al Señor decaimiento, abatimiento, de tal manera que usted dice, ya no quiero, yo le tengo que decir algo en el amor del Señor. Usted ya perdió el amor, la esencia de su motivación correcta en el servicio al Señor. No se lo digo yo, se lo dice Jesucristo cuando a la iglesia de Éfeso le dice, ¿de dónde has caído? Quizás empezó bien en el caminar, sirviendo por amor, por amor, con amor, y de repente surge algo. Y usted sigue sirviendo. Y cuando siente, usted se salió del camino. Sigamos. La segunda cosa que Jesús le dice es, recuerda de dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. Hermano, esa palabra es trascendental en la vida de un creyente. El arrepentimiento es lo primero que viene al momento de que el Señor Jesús se presenta en nuestras vidas. Hagamos una pausa en el tema del servicio y vayámonos al tema de nuestra salvación. Nosotros no éramos salvos, estábamos perdidos en pecados. Y de repente Dios en su gracia y misericordia, a través de un mensaje, de una experiencia, etc., vino una revelación donde yo entiendo que necesito de Jesucristo. Y entonces respondo a esa necesidad. Y lo primero que tengo que hacer es reconocer que soy un pecador y que necesito de Cristo. Cuando yo traigo a mi vida esa convicción, es que estoy procesando una acción de arrepentimiento. Esa palabra es interesante en el original. Es una palabra griega que es metanoia. Metanoia, ¿sabe qué significa metanoia? Cambio de manera de pensar. Por ejemplo, usted ha manejado la idea de que todos los jefes son iguales, por decir algo. Pero resulta ser que un día se da cuenta que en un nuevo trabajo usted conoce a un nuevo jefe y él es tan distinto a los demás que usted reconoce hasta en ese momento que no todos los jefes son iguales. En usted ocurrió un cambio de manera de pensar. Ahí ocurrió un proceso de metanoia, un cambio de pensar producto de un cambio de parecer. Y de eso se trata en el momento, ahora retomando la enseñanza de servir con amor, es que uno tiene que reconocer, uno quiere salir de una situación, debe de reconocer su necesidad. Usted no va a poder retomar su servicio correctamente con el motivo correcto si usted no reconoce que ha dejado de servir con amor y por amor. Y luego, bueno, déjeme decirle algo antes de irme al tercer punto. El arrepentimiento es la clave de la transformación. Cuando una persona no cambia es porque no se ha arrepentido. Es necesario el arrepentimiento, el reconocimiento de que fallé y que quiero cambiar,
para que luego yo pueda ir a una transformación. Ok, vamos al tercer punto. Jesús le dice a la iglesia que sirve con esfuerzo pero sin amor, que observe que está caído, que se ha desviado, que se arrepienta, que necesita transformación, y luego le dice, haz las primeras obras. ¿Por qué le dice, haz las primeras obras? Amado hermano, y aquí tenemos que ir a una verdad. Cuando nosotros tenemos la primera experiencia de cualquier asunto de la vida, ahí se origina nuestras buenas experiencias o nuestras malas experiencias. Por ejemplo, cuando alguien tomó por primera vez una bicicleta, no sabía manejar y empezó a aprender a manejar, resulta ser que en su primera manejada se quebró un brazo, se quebró una pierna porque se fue al barranco, no supo cómo frenar. En vez de apachar una cosa, apachó otra. Esa persona va a tener que luchar con un trauma porque en su primera vez le ocurrió algo negativo. De tal manera que mientras no venza, no sane ese trauma, para él o para ella el manejar es sinónimo de dolor. Es solo a través de una transformación que eso va a cambiar. Pero para aquel que aprendió bicicleta y no se cayó, le fue bien en la primera montada, supo equilibrar y, mire, para esa persona, cuando le den una moto, cuando le den un carro, cuando le den un camión, no le va a tener miedo. Su primera vez lo hizo o lo gozó correctamente. Y así en cada ámbito, hermano. Ahora, hablemos nuestra primera vez en Dios, porque Dios no lo podemos comparar con lo demás. Dios es único. Nuestra primera vez con Dios. Lo primero que encontramos en nuestra vida con Dios, de todas sus características, no encontramos un Dios de juicio. No encontramos a un Dios de ira. ¿Sabe qué encontramos? A un Dios de amor. Todos hemos conocido en nuestra primera instancia al Dios de amor. Y es el amor de Dios que nos mete a sus caminos. Si usted no hubiera conocido a un Dios de amor, no estuviera acá. De verdad, nadie estuviera acá. Pero encontramos a un Dios de amor. Y es en esa experiencia donde todos entonces empezamos a desarrollar una relación de amor, porque fue lo primero que Él nos da. Luego conocemos otras facetas de Dios, su misericordia, su gracia, su bondad, su juicio, su disciplina, etc. Lo que quiero decirle que las primeras obras son las que fueron resultado de amor. Hablo de estos hermanos de Éfeso. Ellos empezaron bien, sirviendo con amor, pero se desviaron. Hermanos, al principio en nuestro caminar, antes de que usted tuviera el conocimiento teológico que tiene, antes de que usted hubiera descubierto los talentos que tiene para cantar, para dirigir, para liderar, lo primero que descubrió es que usted tenía un Dios de amor. Por eso cuando Jesús hace el llamado a realizar las primeras obras es regresemos a la esencia. Nada se hace para Dios si no se hace con amor. Y por eso la importancia de este mensaje.
Estamos hablando de servir al Señor con amor y por amor. Muy bien, vamos entonces a la parte final. Versículo número 5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Sigue diciendo: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ay, hermano, aquí hay dos cosas importantes que quiero acotar en esta reflexión. Primero, aquí nos está hablando de las consecuencias que van a ocurrir si no se corrige algo. Hermanos amados, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y nos advierte, no nos amenaza, nos advierte de las consecuencias cuando uno no obedece el llamado de Dios. Y quiero hacerle notar que hay consecuencias en relación a servir de forma incorrecta. Hay consecuencias cuando uno está activando, porque ya entendimos que cuando uno trabaja para Dios sin amor, lo único que hace es actividad. Entonces, las consecuencias vienen, y Él mismo dice: vendré pronto. Entonces necesitamos actuar pronto. Esto no lo podemos dejar para mañana, para el otro año. Si hoy usted está recibiendo esta palabra, es porque necesita actuar hoy, no mañana. Y la segunda cosa es, ¿cuál es la consecuencia? Dice: y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ok, quiero decirle que acá no está hablando de salvación, porque Cristo no vino a condenar a la iglesia. Cristo vino a salvar a la iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando esta expresión, quitaré tu candelero de su lugar? Ok. Un candelero tiene una función, amados hermanos. ¿Cuál es la función de un candelero? Y el candelero tiene como función alumbrar. Entonces, aquí el texto no está hablando de salvación ni de condenación, sino está hablando de función. Cuando Jesús dice, quitaré tu candelero de su lugar, está hablando de que tu función, lo que estás haciendo, ya no va a tener sentido. Déjeme explicárselo en el pasaje de Lucas, capítulo número 11, verso 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Note que la función del candelero era alumbrar. Y Jesús dice, si tú pones tu candelero en un lugar alto, se va a alumbrar el cuarto, el lugar. Pero si tú escondes o pones por debajo tu candelero, ¿qué va a alumbrar? ¿Qué luz va a emitir ese candelero? Entonces, no hay sentido de tener candelero si no se está alumbrando, ¿cierto? No tiene sentido usted tener una linterna si no tiene baterías. No tiene sentido. Entonces, déjeme explicarle lo siguiente. La consecuencia es que aquellos que sirven sin amor, poco a poco dejarán de funcionar. Hermanos,
usted ha visto que hay ministerios que dejan de funcionar. Yo conozco a muchos. Y uno se pregunta, ¿por qué sucede? Si no se miraban así. Cuando iniciaron eran ministerios gloriosos, ministerios resplandecientes. Y ahora ya no existen. Bueno, ministerios que se apagaron, candeleros que se apagaron. ¿Y la razón? Es porque eran activistas, servían sin amor. Es lo que se le llama ahora en liderazgo, se perdió la visión. Ay, hermanos, es triste cuando escuchamos, yo antes predicaba, ¿y por qué no lo está haciendo ahora? Yo antes pastoreaba, ¿y por qué no lo está haciendo ahora? Y la respuesta es, no hubo un arrepentimiento y entonces su candelero fue removido. No es que le estamos condenando, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de función. ¿Y sabe qué? Yo tengo que decirle algo. La iglesia de Éfeso, hay un dato histórico. La iglesia de Éfeso, que es esta carta que estamos leyendo, se convirtió en una congregación numerosa y servía como uno de los principales centros de predicación del Evangelio en Asia en los tiempos del apóstol Juan. Lo que ahora se conoce como la Turquía occidental. Y dando el salto a este año 2023, encontramos que ese territorio de Turquía occidental no hay evangelio. ¿Qué pasó con la iglesia? Aquella iglesia predominante que servía como centro de predicación del evangelio en toda Asia en aquellos tiempos. Desapareció. Se cumplió la disciplina. Vino pronto el Señor y al no haber encontrado arrepentimiento, quitó su candelero del lugar. Y es por eso que yo termino haciéndole la pregunta: ¿cómo está usted sirviendo? ¿Cómo estamos sirviendo? Si estamos sirviendo, y si no estamos sirviendo, ¿por qué no está sirviendo? Por eso Juan termina en el verso 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, acá hay un mensaje espiritual y está apelando a su oído espiritual. Y él está diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Cristo no vino a condenar la iglesia de Éfeso. Cristo le vino a amonestar y abrirle un camino de oportunidad, porque le ofrece al final de su carta una recompensa. Pero queda en usted y en mí si nosotros tomamos esa recompensa. Quiero animarle que usted defina entonces, número 1, ¿por qué no está sirviendo? Número 2, si está sirviendo, ¿cómo está sirviendo? Y hoy aprendimos que no hay otra forma de servir a Dios si no lo hacemos con amor. Que Dios le bendiga. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.